Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy arrancamos Puntos de Vista en esta edición especial hablando un poco de economía, de cómo va a estar nuestro bolsillo y sobre todo qué proyecciones tenemos para lo que resta de este año e inicios del año 2020. Vamos a tener invitado aquí al economista Jorge Garicoche enseguida los detalles acerca de este tema tan interesante. Pero ya les saludo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Juan? Un gusto poder estar contigo y con toda la audiencia de C9N acá para hablar de economía, que siempre es interesante porque nos toca el bolsillo, ¿verdad? Exactamente. Vamos rápidamente a los datos del tiempo. Los datos del tiempo son presentados por Rexona Clinical, máxima protección contra la transpiración más extrema. Ahí tenemos la placa, temperatura actual es de 26 grados, el cielo está nublado, la térmica es la misma, la humedad es del 37%, soplan vientos del sur a 16 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta noche y madrugada, temperatura agradable hasta 15 grados, pero mañana ya tendríamos una máxima de 28 durante las primeras horas de la mañana, incluso hasta el mediodía. Vamos a ver lo que dice el pronóstico extendido este viernes, mínima de 16, máxima de 31 grados. Este sábado, cielo parcialmente nublado, mínima de 17, máxima de 33. Este domingo, tiempo inestable para la festividad de la Virgen de Cacupé, mínima de 19, máxima de 33. Y el lunes también inestable, mínima de 20, máxima de 32 grados. Bueno, estábamos hablando más temprano de que la economía fue un tema principal este año 2019. ¿Por qué? Porque tuvimos un año bastante difícil, con muchos problemas, muchas dificultades y sobre todo mucha incertidumbre. Bueno, Jorge, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo estamos cerrando este año 2019? Hubo muchas promesas de repente del gobierno en cuanto a repunte, en cuanto a rebote, reinversiones, pero ¿cómo nos fue a nivel Paraguay este año? Bueno, un primer semestre muy complicado. Esto equivale a decir, para que la ciudadanía nos siga un poco, ¿verdad? Vamos a graficarlo de esta manera. Es como cuando en el primer tiempo estás perdiendo 2 o 3-0 y en el segundo tiempo remontás el partido. Básicamente eso fue lo que pasó con la economía paraguaya, un primer semestre muy complicado, principalmente marcado por los bajos precios de la soja y la mala producción, porque no solamente hubieron bajos precios, sino también hubo una producción que no fue muy buena por una sequía de los últimos meses del año 2018 y luego la inundación. O sea, se fueron mezclando varias cosas. El contexto internacional, como muchos graficaban, se vino la tormenta perfecta. En el segundo semestre sí, principalmente empujados por el comercio y los servicios, comienza un repunte importante que está haciendo que lleguemos a un equilibrio, a un empate, ¿verdad? O sea, el crecimiento proyectado para Paraguay está entre 0 y 0,8% para este año. Básicamente entonces nos mantenemos en un nivel, no crecemos y se habla de un efecto rebote. ¿Por qué se habla de un efecto rebote para el primer trimestre del otro año? Porque la producción de granos que se avisora una buena cosecha porque el clima ayudó a la siembra, entonces se espera una buena cosecha. Y por otro lado también es importante mencionar de que los precios están subiendo ligeramente, pero están subiendo. Entonces eso genera una muy buena expectativa con respecto a ese sector primario, sector que indudablemente impacta muchísimo nuestra economía. Estábamos hablando con especialistas del medio ambiente también en estos días, Jorge, y nos decían, por ejemplo, que en el tema de la economía incidió muchísimo que este año en particular se dieron 2 fenómenos muy importantes. Por un lado, la inundación a principios de año y por otro lado, el tema de la sequía a finales de año. Es muy poco común, muy poco usual que se vea el mismo fenómeno en un mismo año. Eso incidió notablemente, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, las cuestiones climáticas marcan muchísimo, no solo al Paraguay, sino el mundo está cambiando en cuanto a todo lo que sea las cuestiones de cambio climático, y eso sin lugar a dudas afecta a la producción y más aún a países como nosotros, donde dependemos mucho del sector primario, y el sector primario no es otra cosa que las cuestiones extractivas de la propia naturaleza. Entonces, Paraguay se destaca principalmente por la agricultura y la ganadería, y eso guarda una estrecha relación con el clima. Es cierto también que cuando las cosas no van muy bien, se aplican las políticas contracíclicas clásicas, que es que cuando la inversión privada para, la inversión pública acelera
para tratar de compensar eso y generar más circulantes en la economía. El problema con el cual se encontró esto, y no vamos a ponernos a juzgar si el gobierno fue eficiente o deficiente, sino que sencillamente se encontraba luego imposibilitado de hacerlo. ¿Por qué? Porque las obras públicas no podían avanzar, ya que gran parte de los lugares donde podía intervenir o tenía llamados en ejecución se encontraban inundados, Alberdi Pilar, zonas del Chaco. Entonces, esa situación complicó muchísimo y básicamente un primer semestre donde no teníamos literalmente hacia dónde chutar. Bueno, hablando un poco de un término que mencionaste, algo que todos queremos ver, el tema del circulante, ¿verdad? ¿Cómo se siente esto ahora? Ya no hay tantas quejas, por lo menos escuchamos en los medios de comunicación. ¿Se hace sentir ya diciembre? ¿Hay un movimiento un poco más interesante de dinero? Sí, hay un movimiento más interesante de este segundo semestre, como te decía, la obra pública pudo entrar en acción, eso ayudó. No es todo, también hay que derribar un poco ese mito de que si las obras públicas generan mucho, el país empieza a crecer bastante. Y esto por lo siguiente, porque la recaudación impositiva en Paraguay es poca. Entonces también nuestro nivel de inversión pública no puede ser mucha. Pero sin embargo ayuda, sin lugar a dudas. Y eso fue algo que empezó a empujar la economía, que empezó a mover expectativas. También el comercio se vio de vuelta beneficiado. Las compras en algún momento, hay que decirlo que nosotros somos un país de frontera. O sea, todo nuestro comercio básicamente gira en base a la situación de la frontera. Entonces, promociones como las que se dieron, el Black Friday, incluso la Copa Sudamericana, movieron muchísimo y eso ayudó a reflotar bastante al comercio. Se dio un año muy interesante en cuanto a lo que es la inflación, ¿verdad? La inflación generalmente en Paraguay suele estar alrededor del 4%. Este año estamos proyectando que se va a cerrar al 2%. ¿Y eso por qué? Porque al haber mucha producción que no se estaba colocando, uno vio una cuestión que hace mucho no veíamos, o quizás muchos nunca vimos, ¿verdad? Que era una situación llena de promociones. Uno iba al shopping y encontraba 60, para 40%. Mover un poco el avispero, ¿no? Para mover, claro. Nadie se quiere quedar estoqueado con sus productos. Entonces, eso hizo que la inflación incluso sea más baja de lo que fue años anteriores. Contribuyó muchísimo a que pueda salir a venderse esos productos. Que es una cuestión interesante porque realmente eso te marca de que la oferta y la demanda está más que vigente, ¿verdad? Cuando la oferta no encuentra espacio, necesariamente tiene que ajustarse. Se ajustó a través de los precios y la demanda respondió, ¿verdad? O sea, la gente también se determinó, salió, confió y empezó a adquirir bienes que de repente no podía adquirir a otros precios. Así que en ese sentido la economía se movió muchísimo en este segundo semestre y ahora nos estamos recuperando de manera interesante. Una pregunta, Jorge, para que todos entendamos, principalmente con el tema de la inflación. Un punto que difundía el Banco Central de Paraguay es que la inflación acumulada a noviembre es de 2.2%, sí. Más o menos el tope previsto para este año, ¿no? El mes en donde se registraron mayor cantidad de aumentos fue mayo, con nada más que 0.8%. Sí. Y si tenemos un acumulado en Paraguay de 2.2%, este es un número ideal frente a países como Argentina, por ejemplo, que llegan a superar el 52% de inflación acumulada hasta ahora. ¿Por qué se hace fenómeno tan diferenciado? Somos países vecinos, tenemos economías muy cercanas, nosotros más que nunca dependiendo de ellos y de Brasil también. ¿Por qué se da esa diferencia tan grande? En términos sencillos, porque nos portamos bien. Paraguay tiene una disciplina macroeconómica envidiable para toda la región. Paraguay básicamente independizó su Banco Central, o sea, no está ligado a tantas cuestiones políticas. ¿En qué sentido? En que en Argentina incluso el Banco Central financiaba cuestiones como obras públicas o programas que exigía el Ejecutivo o el Legislativo mismo. Entonces, al inyectar mayor dinero que muchas veces no se veía respaldado por la producción, eso, lo que hace rato decíamos, la oferta y la demanda se terminan ajustando. Entonces, ¿qué hace eso? Que exista tanto dinero circulando en la economía que no encuentra producción y cómo se ajusta. Es lo contrario a lo que sucedía en Paraguay, ¿verdad? Entonces, al no tener esa producción, suben los precios. Y eso es lo que está pasando en Argentina y lo que pasa en muchos otros países donde uno dice, ¿cómo quisiéramos tener esos programas sociales, esas ayudas que tienen a sus abuelitos, a los que están sin trabajo? Pero al no estar respaldado por una producción,
se les complica y se ajusta por el precio. La economía tiene leyes que se cumplen, así como existe la ley de la gravedad y uno se tira del segundo o tercer piso, no puede esperar de que termine flotando. La inflación se ajusta, los precios se ajustan cuando la oferta y la demanda no se encuentran. Bueno, la pregunta es siempre, Jorge, si Paraguay es un paraíso económico, hubo incluso muchos informes internacionales que hablaban de las bondades de Paraguay para las compras, para la inflación, para el tema de las políticas macroeconómicas que puede aplicar un gobierno. Si Paraguay es tan admirable a nivel económico, ¿por qué eso no lo sentimos en el bolsillo de la gente? ¿Por qué se sigue sintiendo esa falta de circulante? ¿Por qué este año fue tan grave para nosotros? Bueno, yo creo que este año tuvo algo interesante en toda esta cuestión de que nos mostró un punto medio, ¿verdad? Una situación muy complicada en el primer semestre que nos dijo, bueno, algunos ya salían a decir, bueno, Paraguay es una mentira, realmente no somos el paraíso. Un segundo semestre donde nos recuperamos y donde algunos ya utilizan el término, viste que somos lo mejor de Sudamérica. Y en realidad hay que ser realistas con esto. Paraguay tiene muchísimas deficiencias con las cuales tenemos que trabajar. Y tenemos que partir de que tenemos una muy buena base. Paraguay tiene la base para hacer política económica. Paraguay se ha portado relativamente bien, no es que nos portamos excelente, ¿verdad? Pero nos portamos relativamente bien y eso generó espacios, eso generó que nuestras reservas internacionales crezcan, eso generó que nuestra deuda crezca, pero nuestras reservas internacionales son más grandes o acompañan el mismo ritmo que nuestra deuda. Que nuestra inflación sea controlada, que nuestro déficit fiscal no esté como los niveles de otros países. Entonces, eso nos da un espacio para poder proyectarnos a hacer política económica. Y ahí es donde tenemos que apuntar a esos detalles para realmente pegar el salto a ser un país mucho más atractivo y a ser ese paraíso que muchas veces decimos ser, pero que realmente tenemos que comenzar a ser. Estamos hoy en el medio, no somos el peor país del mundo, claramente, ¿verdad? Nuestros vecinos están muy complicados y nosotros no. Eso es muestra de lo bien que vinimos haciendo algunas cosas, pero tampoco somos la mejor economía del mundo, ¿verdad? Los indicadores hablan muy bien, el clima de negocio de Paraguay está puntero, si no estamos punteros siempre estamos entre los 3 primeros. Pero sin embargo uno no ve esas inversiones grandes, ¿verdad? Uno no ve esas inversiones de 300, 400 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque esas inversiones vienen ligadas principalmente a 2 cosas. Infraestructura e institucionalidad. ¿Y qué es lo que es ese término que tanto nos gusta a los economistas, que es la institucionalidad? Eso, en términos sencillos, es tener reglas claras. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica, incluso tiene que ver con que no puede ser que a cada fin de año, porque esto ya se volvió una tradición, que en el fin de año haya una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo por qué va a ser con nuestro presupuesto. Es una imprevisibilidad. Cada fin de año estamos con el te voy a vetar, no, yo te voy a cambiar tu presupuesto, yo te voy a hacer eso. Entonces necesitamos hacer pactos políticos sociales donde realmente nos focalicemos en lo que es importante. Lo otro que mencionaba, aparte de la institucionalidad, tiene que ver con las condiciones de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos y distribución de energía. Son claves para que las empresas puedan venir a instalarse y comenzar a producir en otro nivel, ¿verdad? Porque siempre decimos que Paraguay tiene una ubicación privilegiada, una ubicación que permite que sea equidistante a mercados tan importantes como Curitiba, Buenos Aires, incluso La Paz. Entonces, ¿por qué no lo estamos convirtiendo en eso? El tema es que cómo llegamos a esos mercados, ¿verdad? O sea, cómo un camión sale desde Asunción, Coronel Oviedo, puntos centrales, y se dirige hacia esos destinos. No tenemos mucho. Por eso es tan importante todas estas mega obras que se están haciendo en el Chaco, la obra de la bioceánica, que nos va a permitir tener integración, ¿verdad? Que hoy uno ve y dice, ahí no hay nada, pero mirando a futuro es un eje importante, porque hoy Mato Grosso do Sul produce más que Paraguay. Solo ese departamento produce más que Paraguay y está súper complicado en cuanto a su salida. Brasil tiene salida al océano, salida directa, pero sus puertos de tanta producción están saturados y con todos los problemas económicos que tiene Brasil. Entonces ellos piden a gritos conectarse a nuestra hidrovía. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener nuestra hidrovía habilitada en gran parte del año para que se pueda circular y caminos que puedan conectar y sacar ese provecho a la producción de ellos. Son cosas que van a ir haciendo que nos diversifiquemos, que empecemos a brindar servicios de calidad, servicios de transporte, servicios de logística, y acompañemos
los rubros que hoy tenemos, ¿verdad? Porque hoy tenemos 2 rubros estrellas, han ido apareciendo otros rubros que van ganando espacio. Por ejemplo, el rubro de autopartes era un rubro que hace 5 años no existía. Hoy está creciendo ahora. Está creciendo, tenemos 4 o 5 empresas que generan muchísimo y ya se han logrado posicionar entre los primeros puestos de exportación del Paraguay. Así que eso es interesante, eso es importante y eso se tiene que ir diversificando. Bueno, les invitamos a la gente a que participe de nuestro programa en esta noche. Tenemos el WhatsApp habilitado. A ver si trasladamos algunas preguntas acá, Jorge, para que nos eche un poco más de luz con respecto a este tema tan complicado de la economía, ¿no? 0985-625-000 es nuestro WhatsApp habilitado. Enseguida leemos los mensajes y le vamos a preguntar a Jorge qué se viene con respecto a la microeconomía de fin de año, específicamente a la vuelta de la pausa. Ya venimos. 20:33, seguimos hablando de economía esta noche acá con Jorge Garicoche, que nos echa un poco de luz acerca del manejo que tenemos que tener, especialmente en fin de año. Y lo que le preguntaba más temprano es acerca de la microeconomía con respecto a fin de año, termina el 2019, ¿qué hacer con nuestro dinero? Bueno, hay que entender que diciembre es un mes muy interesante, ¿verdad? Todos quieren renovarse para el año siguiente, ¿verdad? Pero hay que entender que no es el fin del mundo. Claro. Quiero expresarme un poco en esos términos sencillos, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo todos, ¿verdad? En que diciembre es un mes interesante en el sentido de que hay como que tenemos todo doble, ¿verdad? El aguinaldo hace que crezcan nuestros ingresos, por eso también se ve que algunos precios suben, porque la gente tiene más poder adquisitivo y eso se va ajustando con los precios. Pero enero y febrero del otro año existen y muchas veces uno se encuentra en un enorme problema, principalmente en el mes de febrero, cuando ya comienza el colegio, los chicos tienen que preparar todo lo que sea relacionado a la escuela y uno termina endeudándose. Así que el mensaje que daría ahí es que esa plata que uno recibe también le dé usos de inversión para lo que se viene, ¿verdad? No necesariamente uno tiene que gastar todo lo que tiene. Por supuesto que uno tiene el derecho a disfrutar de ese fruto de su trabajo, de ese sacrificio, ¿verdad? Incluso tomarse unos días y demás, pero el mensaje ahí es no gastar todo, ¿verdad? No tirar todo uno. Ser un poco prudentes, ¿verdad? Que yo sé que es difícil, da gusto tener plata y da gusto salir a gastar. ¿A quién no le gusta eso, verdad? Porque me gustaría compartir contigo el último recuento, el más reciente, acerca del nivel de inflación publicado por el BCP. Y vamos a ver que los aumentos que ya se dieron por lo menos en el mes de noviembre tienen que ver con alimentos relacionados a fin de año y también con el tema de los regalos, por ejemplo. Ahí estamos viendo que las frutas frescas aumentaron 9 puntos, carne vacuna 1 punto, harina de trigo 1 punto, hortalizas 1,5. La siguiente placa nos muestra un poco más. La gente que quiere hacer reparación de vivienda, aprovechando que hay un poco más platita para el aguinaldo, cuesta 0,7% más caro reparar una vivienda, principalmente porque el cemento cuesta más caro porque está en falta en el mercado, hay una escasez. Bebida fuera del hogar, de repente queremos salir con los amigos a cerrar un poco el año 2019, cuesta un poco más caro. También los autos, los electrodomésticos cuestan más caro, equipos audiovisuales, servicios y renta. Este es el reporte más reciente del BCP. Y en la siguiente placa vamos a ver inflación de noviembre, 0,2%, acumulada 1,8%, 2,2%, un margen entre estos números. Así que así se presenta diciembre. ¿Esto podría aumentar todavía más, Jorge? Yo creo que no va a aumentar mucho más. Yo creo que se va a establecer ahí, ¿verdad? Los comercios también saben que si alzan mucho no van a vender, ¿verdad? Claro. En ese sentido, insisto mucho con que las leyes de la oferta y la demanda se equilibran bastante bien en ese sentido. Y si bien subieron los precios, fíjense que 1%, 1,5% es una variación no significativa, tampoco marca en que uno deje de consumir eso o deje de reparar la casa, ¿verdad? O sea, claro. Es algo normal y natural. En diciembre siempre suben los precios, incluso cuando la gente tenga tiempo, vayan a los datos del BCP, verifiquen y van a encontrar que eso en años anteriores fue más elevado. Sí llama la atención fruta fresca, pero eso tiene que ver un poco con la estacionalidad.
Y siempre digo, el efecto lechuga que sucede en enero principalmente, donde la lechuga se triplica o se cuatriplica, pero eso tiene que ver con la estacionalidad de algunas frutas y hortalizas que no se producen en esta época del año. Por eso sube muchísimo de precio. Pero me parece interesante que la carne vacuna no esté tan afectado, y eso anime un poco a que los muchachos hagan el asado, los compañeros ahora se encuentren. Así que es interesante. Y justamente en el global uno se encuentra con esa situación que vemos en pantalla, que es la inflación acumulada de 1.8%, ¿verdad? La actualizada dice que, la proyectada dice que vamos a llegar a 2,2%, que es algo histórico, ¿verdad? Siempre estuvimos alrededor de 4% y bajamos a la mitad de eso. Exactamente. Vamos a repasar nuestro número de WhatsApp 0985-625-000 y vamos a repasar algunas preguntas también que envía la gente, Jorge. A ver si le podemos responder acerca de ciertas dudas que de repente se tenga y también de preguntas para lo que resta de este año 2019, que bueno, faltan 5 para las 12, se dice cuando ya está terminando. Faltan en realidad 20 días aproximadamente para que termine ya este año, pero igualmente debemos ser un poco prudentes. Como decía Jorge, no es para morirse diciembre, hay un enero, hay un febrero que tenemos que respetar y que se viene también. A ver, las preguntas del público. Por favor, díganme, ¿dónde hay dinero, paraíso? Déjense de mentirse. Cuando el pueblo está bien, recién podemos hablar. Es la microeconomía, lo que dice mencionábamos hace rato, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser realistas con esto. No somos un paraíso, pero tampoco somos la peor economía. Está claro que estamos en un punto medio y que es la oportunidad que tiene Paraguay. Paraguay tiene la base para trabajar, para generar mayor valor agregado y que en los próximos años empecemos a ver los frutos y los resultados. Es el momento que tenemos que invertir en otras cosas, que ese resultado, la inversión no se ve al día siguiente. Claro, lleva tiempo. Es el momento que tenemos que empezar a enfocar políticas en infraestructura, salud y educación, de modo que eso genere mucho más valor agregado en la economía. Pero me parece muy interesante ese punto que decía la persona que envió este mensaje, porque a veces uno escucha ya sea de políticos o analistas, que parece que somos Suiza. Sí. Y en realidad no somos todavía Suiza. Por más de que seamos la mejor economía con clima de negocio, que tengamos una macroeconomía prudente, estable, eso tenemos que empezar a llevar a nuestro bolsillo. Y para llevar a nuestro bolsillo no hay otro secreto, señores y señoras, que es generar mayor valor agregado. Tenemos que empujar eso hacia adelante, tenemos que producir más, tenemos que tener mejor rendimiento, y para eso, si hay algo que le tenemos que pedir al Estado, es educación, salud e infraestructura, y por el lado de la economía privada empezar a generar esas mejores negociaciones, esos espacios de donde meter la mercadería, ¿verdad? Una situación muy interesante que se dio es que a Paraguay se le comenzó a cerrar un poco el mercado de Rusia en el tema de las carnes, y tuvieron que salir a buscar mercado. Así fue que encontraron un mercado premium en Medio Oriente y en Israel, donde pagan mucho más de lo que estaban pagando en otras carnes. Entonces, en vista de eso, tenemos que empezar a buscar opciones en todos los demás sectores. Otro mensaje, por ejemplo, decía acerca de por qué no se ve el tema de la microeconomía, por qué no se ve el circulante dentro de nuestros bolsillos. Así que estamos hablando recién. Es un proceso largo. Después de un mal año económico que puede vivir un país, recuperarnos a nivel de gobierno, a nivel de políticas económicas, a nivel de nuestro bolsillo principalmente, va a llevar todavía mucho tiempo. Vamos a ver otras preguntas que llegan al 0985-625-000. Me pregunto, ¿qué hace el balance de precios? El asado a 30.000, verduras a 11.000, son precios muy elevados, dice. Claro, pero aquellos que somos asaderos sabemos que dependiendo de qué corte estamos hablando, ese corte tradicional estaba a 37.000 el kilo incluso, y ahora está a 30.000, ¿no? O sea que hubo una bajada de precio. Hubo un tiempo que estuvo muy alto, por ejemplo, ese rubro de consumo masivo. Lo que pasa es que la carne precisamente tiene que ver mucho también con la estacionalidad, ¿verdad? Hay momentos donde se exporta mucha nuestra carne y evidentemente el productor dice, a mí me conviene vender todo lo que pueda afuera y acá dejo muy poco, ¿verdad? Entonces, ahora tienen un poquito más, ¿verdad? Hay ciertos mercados que se les cerró, entonces también están ajustando esos precios. Con respecto a las verduras, no soy mucho de tener el lápiz fino con esos números, porque no compartimos responsabilidad con mi señora en cuanto a ir al súper, sí. Pero sí,
Es época, como les decía hace rato, de que suben los precios, pero porque no se producen mucho. Y ahí otra vez es lo que decía hace rato, tenemos que generar ese valor agregado. La producción fruti-hortícola en Paraguay tiene que empezar a despegar a otros niveles, de implantar tecnología, buscar esas opciones de cómo hacer que los productos estén frescos en el mercado y que no solo en una época. O si tenemos que importar, veamos la forma, veamos... pero ya sabemos que esta época siempre tenemos problemas con las lechugas, que es algo muy demandado. Todos queremos acompañar nuestro asado con esa lechuga, pero la producción no abastece, no da, no es su época, entonces se complica obtenerlo en el mercado y el precio sube. Cuesta más caro, efectivamente. Más caro. A ver, tenemos más preguntas, 0985-625-000. A ver, la carne es solamente para exportación. Un poro es imposible para que tenga acceso a 1 kilo de costilla, dice. Lo que estábamos explicando recién de cuánto cuesta el tema de hacer un asado, por ejemplo. La supuesta buena economía solo beneficia a los ricos, a la clase media no le favorece, al contrario, tenés que trabajar más y descuidar a la familia. ¿Cómo vos responder? Más que nada una reflexión, yo creo que, Jorge, con respecto a eso, ¿no? Que se ve un poco más en el nivel de empresarios, ¿no? La economía del Paraguay está bien para los empresarios, Juan Pueblo es el que paga todo más caro. Sí, eso es cierto y es un mensaje también mucho para los empresarios o para el sistema económico en general, no solo para el empresario. Lo que pasa es lo siguiente en Paraguay, el 70% del mercado laboral es informal y eso es insostenible en el tiempo. Eso genera un problema enorme a mediano y a largo plazo porque ¿qué vamos a hacer cuando todo este grupo de personas que hoy están en el mercado informal se jubile? Va a tener necesidades y no va a tener ingresos porque no estuvo con un sistema, sí, claro, con un sistema de pensión. Eso puede ser una complicación muy grande y que estamos a tiempo y estamos a momento de empezar a corregirlo. Así que el mensaje también es ahí que aquellos que emprendan un negocio, por favor, tomen en cuenta todas las condiciones de legalidad. Los trabajadores tenemos derechos que tienen que ser respetados y que tienen que ser cumplidos. Porque el hecho de que una persona esté recibiendo ingresos no significa que uno le está haciendo un favor. Hay derechos consagrados que el trabajador necesita recibir y tiene que recibir. Y decía que cuando el emprendedor hace sus cálculos, por favor tenga en cuenta no solo sus costos de producción, también tiene que tener en cuenta el costo de la patente municipal y el costo del pago de los impuestos. No podemos seguir viviendo en una economía informal. El pagar impuestos tiene su retorno. Hace rato hablábamos, ¿qué necesitamos para empezar a ser más productivos? Educación, salud e infraestructura. Un tema muy importante, yo creo que sí que nos afecta directamente, es el tema de la informalidad, Jorge, porque ¿cómo nos toca de cerca la informalidad? Cuando vamos a Clorinda a buscar de repente algún tipo de precio, algún tipo de ventaja, cuando compramos esos productos de dudosa procedencia, porque cuesta un poco más barato, porque cuesta 5.000 guaraníes más barato, cuando sabemos que hay alguien trabajando en negro, pero en realidad se merece estar dentro del sistema para finalmente tributar, para finalmente que esté registrado. ¿Qué podemos decir a la gente acerca de qué tan cerca nos toma la informalidad y de qué manera inconscientemente somos parte de ella? Claro, vos mencionabas, ¿verdad? El hecho de que muchas veces vamos a un lugar, no necesariamente Clorinda, sino a un lugar y compramos algo sin factura o una empresa que no está establecida correctamente. Y lo que tenemos que entender ahí es que muchas veces uno se ahorra 1.000 o 2.000 guaraníes, pero el costo social que estamos soportando es mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos sacando el trabajo al que verdaderamente está trabajando bien, estamos afectando a nosotros mismos y a una futura generación donde no podemos recaudar, encima que nuestros impuestos son bajos, no son una locura nuestros impuestos, se roba al Estado y el Estado, tampoco podemos exigirle al Estado que después invierta en distribución de energía y no tengamos problema de electricidad en estos meses pico del año. Entonces, sí que yo creo que estábamos como país en el punto clave de pegar un quiebre y saltar hacia adelante, pero para poder exigir también y decirle a nuestros políticos, a nuestras autoridades, decirle, señores, nosotros necesitamos inversión en estos puntos. Por favor, estos puntos no me desatiendan. Necesitamos también tener la autoridad moral suficiente como para poder decirle. Y eso implica que no seamos partícipes de ese mercado negro. Muchas veces decimos, pero le voy a ayudar a fulanito o fulanita. Sí, pero no te estás ayudando ni a fulanito ni a vos mismo, ni a todo el país. Entonces, ese círculo tenemos que romper. Exactamente. Bueno, si invitamos a la gente a que siga enviando sus mensajes
0985-625-000. Una última pregunta antes de ir a la pausa. No vamos a poder despegar cualitativa y cuantitativamente si no invertimos en investigación, desarrollo, innovación, es decir, educación de calidad, también calidad de gasto público. ¿Qué vamos a hacer con el sostenimiento del presupuesto público si seguimos aumentando en gastos rígidos de pésima calidad con el nepotismo a flor de piel? Y claramente vimos ejemplos de esto, Jorge, en cuanto al presupuesto, por ejemplo, en los aumentos a la ANDE, a sectores que relativamente tienen aumentos frecuentemente, ¿no? No digo solamente la ANDE, sino otras instituciones. A la vuelta de la pausa, le voy a preguntar a Jorge esto que tiene que ver con las inversiones para el 2020, pero a nivel de bolsillo ciudadano, ¿verdad? Tengo un poquito de plata, quiero comprarme un auto o un terreno, o quiero hacer alguna inversión en algún negocio propio o en algún emprendimiento. ¿Qué tan recomendable es invertir dinero en un mercado tan fluctuante o en un mercado de recuperación como es el que vamos a tener en 2020? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, última parte ya de nuestro tema económico. La pregunta que le hacía antes de ir al corte a Jorge es ¿qué hacer si tengo de repente un poquito de platita, si fui prudente en el año 2019, si me porté bien y quiero hacer ese, como decía el más temprano, ese uso de mi esfuerzo, de mi trabajo y mi sacrificio? ¿Qué pasa si me quiero comprar un auto o un terreno o si quiero invertir en ese emprendimiento que tanto quiero empezar, por ejemplo? Bueno, depende mucho del riesgo que uno esté dispuesto a tomar. Hay personas que somos mucho más adversas al riesgo y decimos, yo no me quiero animar, prefiero juntar un poco más. Y hay otros que no le tienen tanto miedo a eso y dicen, no, yo me voy, ¿verdad? Entonces, lo primero ante un emprendimiento de cualquier tipo es entender qué tipo de riesgo estamos dispuestos a asumir. Y acá una recomendación fundamental, si vas a comprar para tu auto o vas a emprender en un negocio, por favor endeudate en la moneda que te entra, ¿verdad? O sea, si a vos tu producción de tu negocio va a entrar en guaraníes, la deuda tiene que ser en guaraníes, porque ¿qué es lo que está pasando con mucha gente que adquirió muchas de estas ofertas toda la inversa de vehículos que uno encontró en el mercado? Porque resultaba muy interesante, ¿verdad? Uno veía unas promociones muy buenas de ciertas marcas y decía, me voy a comprar para mi auto, pero se endeudaba en dólares. ¿Y qué pasó? El dólar este año se disparó e incluso, como hablábamos en el corte, el dólar se disparaba hasta por tuit de Donald Trump, ¿verdad? Porque es una moneda extranjera, es una moneda mundial, entonces cualquier tipo de cuestiones como esa afecta a esa moneda y termina impactando en algo que no tenemos poder para controlar. Sin embargo, nuestra moneda, uno tiene más accesibilidad en cuanto a ese tipo de control. Entonces, en ese sentido, si uno recibe plata en dólares, en euros, fantástico, puede hacerlo. Así que a tener mucho cuidado con eso. Con respecto a lo otro es el para qué uno hace esa inversión, ¿verdad? Por supuesto, si uno juntó esa plata, como vos decías, tiene que disfrutarlo, tiene que aprovechar, ¿verdad? Y qué riesgo está dispuesto uno a tomar, porque ¿qué es lo que pasa con muchas personas? Y acá ya me voy a meter un poco en un campo que, si bien soy bien claro que no es el mío, pero bueno, mi mamá es psicóloga, así que siempre le escucho y me ayuda bastante. Gastamos por emoción, ¿verdad? Claro, gastamos por emoción, pero eso tiene muchísimo impacto en la salud mental. Muchísimo, o sea, porque uno sufre bastante cuando te llega la cuota, uno no puede pagar y encima nadie te perdona, ¿verdad? Te llaman al celular, te envían mensaje, le bloqueas un número, te llaman del otro número, te llevan carta al trabajo, tu jefe se entera. Tiene un impacto que va mucho más allá del bolsillo. Incluso hay una estadística muy lamentable, ¿verdad? Que muchas familias se terminan divorciando. Gran parte de las familias que se divorcian por cuestiones monetarias, por cuestiones de deuda. Entonces, a tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? A ser prudentes, como decíamos hace rato, creo que ese es el mensaje general. Pero si uno tiene un negocio al cual quiere emprender, al cual tiene un mercado objetivo y realmente hizo ese cierto análisis de riesgo, de mercado potencial y sabe por dónde ir, entiende que los negocios no necesariamente de la noche a la mañana uno se vuelve rico, sino que tiene su proceso, me parece fantástico, ¿verdad? El país necesita de inversiones, el país necesita de cuestiones productivas y se celebra que existan emprendedores que se metan a la pileta y que empiecen a nadar en esta economía. Repasamos rápidamente, evaluar el riesgo, endeudarse en moneda local y también ver un poco el objetivo de la inversión de cara a emprender en el año 2020. Leemos rápidamente otros mensajes, 0985-625-000. A ver qué le preguntamos a Jorge Aricocha acerca de cómo manejar un poco mejor nuestro dinero.
¿Cómo aporta el sector de la construcción a la economía paraguaya actualmente? Es una pregunta. Leemos otra. A ver, anotamos ya construcción. Impresionante, en cada cuadra existe un puesto de venta de frutas, entre otras cosas. El 60% del ciudadano común está en Inforcom, eso es cierto. Y muchas veces se da en cuanto al aumento de 80.000, piensa que le sobra, cuando en realidad la canasta también aumenta levemente con cada mes a mes, según lo que reporta el BCP. A ver, otro mensaje. Hay que reducir el Estado porque el Estado funciona de la siguiente manera. Te rompe las piernas y te da muletas y te cobra por ellas. Hay que reducir los impuestos y necesitamos políticas de libre mercado para exportar e importar. A ver, otro mensaje que dice la gente, 0985-625-000. ¿Qué opina de la versión de Javier Milei? ¿Puede ser? Sí, es un economista bastante liberal que básicamente en resumen dice que desaparezca el Estado. Yo soy bastante del equilibrio, ni de izquierda ni de derecha. ¿Por qué? Porque uno necesita generar oportunidades y esas oportunidades las construimos como sociedad. Pero es tan difícil que vos y yo nos pongamos de acuerdo acá y que todos los paraguayos nos ponemos de acuerdo. Entonces por eso funcionamos a través de un Estado en democracia donde decidimos pagar nuestros impuestos para decirle a ese Estado de que invierta en lo que yo hace rato mencionaba. Así yo decía cuáles son los temas claves en donde tenemos que concentrarnos: infraestructura, salud, educación, y los otros vayamos cubriendo de alguna u otra manera. Ahora, tenemos que como sociedad adquirir, tomar protagonismo para poder realmente empezar a exigir esas cuestiones que nos afectan hoy y que mañana tienen que empezar a redituarnos, ¿verdad? Así que ese mensaje también va para todos mis colegas que a veces están trabajando en A o B sector, pero que por el conocimiento que tienen, que también tomen ese protagonismo. Celebro muchísimo, por ejemplo, lo que hizo una organización que puso el reloj del presupuesto público, que es una página web que muestra cómo se va gastando el presupuesto público en minuto a minuto. Son cosas de las cuales la ciudadanía tiene que empezar a empoderarse y encontrar muchas veces en ese detalle en dónde se está gastando mal y denunciarlo, ¿verdad? Con todos los canales abiertos, empezar a apoderarnos de todo eso, ¿verdad? Cuando decimos vamos a invertir en esto, hacer ese seguimiento y exigirle a nuestras autoridades, decirle: miren señores, nosotros también le estamos siguiendo los pasos y queremos un país mejor, queremos un país que realmente tenga productividad, ¿no? Concordamos precisamente, Jorge, con la teleaudiencia también bastante culta, por cierto, por las preguntas que hace. Es que el Estado debe gastar menos, el Estado debe ser un poco menos grande, no tan paquidérmico, no tan grosso, no tan pesado en cuanto a presupuesto. Y sobre todo esto que dice este mensaje que vamos a ver en la previa: hay que dejar un poco de robar para que el pueblo se nutra un poco más de dinero público. Es lo que opina la gente en común. O sea, todos entendemos lo que está pasando con nuestra economía, sí, dónde estamos gastando y qué mal estamos gastando, ¿no? Así mismo. Yo no sé si el Estado tiene que gastar menos, pero tiene que gastar mejor. Sí. Porque si dijésemos que gaste menos, bueno, ahí nos vamos a quedar sin infraestructura y sin las cuestiones que mencionábamos. Que gaste mejor, sin lugar a dudas. Hay cuestiones que es un debate muy interesante, porque hay cuestiones donde uno dice: tenemos que aumentarle el sueldo a ciertos funcionarios. Y siempre pongo el ejemplo de los guardiacárceles. Los guardiacárceles no pueden seguir teniendo el sueldo miserable, si me permiten decir ese término, que tienen. Ellos están cuidando a criminales de la talla que últimamente vemos con un sueldo tan bajo. Entonces no pueden tener ese sueldo. Pero también tenemos por otro lado planilleros, pasilleros y unos cuantos que reciben un buen salario sin generar productividad que se vea en beneficio del pueblo. Entonces tenemos que buscar esos equilibrios, tenemos que terminar con las cuestiones del clientelismo, nepotismo y todos esos ismos, y empezar a invertir en lo que verdaderamente tenemos que invertir. Bueno, Jorge Aricoche, economista, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por enseñarnos un poco en esta noche a ser un poco más prudentes, a manejar nuestro dinero y a ver un poco una breve visión de cómo va a ser el año económico 2020. Un gusto estar siempre con ustedes y a las órdenes para lo que hubiera. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Puntos de Vista. Enseguida llega todo el equipo de segunda edición con la querida Judith Colexa al frente. Buenas noches.